Hola chicos, qué bueno que están con nosotros para continuar con este recorrido en busca del árbol de la vida. Isabela y Ezequiel siguen en el mismo lugar, en Jerusalén, y en la misma época, la de los reyes, pero en diferente tiempo, por lo que seguramente hoy harán grandes descubrimientos que tal vez les ayuden y les permitan encontrar el árbol que están buscando. Aunque han experimentado desánimo por la búsqueda que se alarga cada vez más y porque en ningún lado hay indicios de dónde pueden encontrar el árbol, sin embargo, han decidido continuar. Pusieron en práctica lo aprendido y repasaron con cada uno de los árboles lo visto. Así que hoy iniciarán nuevamente su búsqueda. Así que ponte cómodo, llama a tu familia y juntos disfruten del programa que hemos preparado para ustedes. ¿Están listos? Pues bienvenidos a Sábados Infantiles. Mira, Ezequiel, ese es el templo que construyó Salomón. ¡Es hermoso! Él le pidió sabiduría en lugar de riquezas y poder. Y durante su reinado construyó un templo en Jerusalén. Y eso marcó un antes y un después en la historia de Israel. Si mal no recuerdo, se construyó con piedra y madera de cedro que Salomón trajo de Tiro. Y lo recubrieron con oro por dentro. Imagínate, ha de ser un lugar tan brillante que les recordaba la gloria de Dios. En lo que logramos comunicarnos con Tito, sería bueno buscar información sobre ese templo. Hola chicos, qué gusto estar aquí con ustedes. Dios le dio a David el deseo de construir un lugar especial para el Arca del Pacto. Sin embargo, él era un hombre de guerra, así que solo reunió los materiales y la tarea de construir el templo le fue encargada a su hijo Salomón. Y esto lo podemos ver en 1 de Crónicas 28, 2 al 6. David entregó a Salomón los planos que había recibido de Dios. Este templo simbolizaba la presencia de Dios entre el pueblo de Israel y el cumplimiento del pacto de Dios con David. Esta magnífica construcción inició en el 4º año de su reinado, aproximadamente en el año 966 a.C. La construcción tomó 7 años y se empleó a millares de trabajadores. Salomón contrató a Hiram de Tiro, un artesano experto para dirigir los trabajos en metal y madera. El templo tenía un diseño rectangular, con una longitud de 27 metros, una anchura de 9 y una altura de 14 metros. Estaba dividido en 3 áreas principales. 1. El atrio exterior, un espacio abierto donde se reúne el pueblo. 2. El lugar santo, una sala interior donde solo entraban los sacerdotes. En este lugar se encontraba el candelero de oro, la mesa con los panes de la proposición y el altar de incienso. 3. El lugar santísimo, la parte más sagrada, separada por un velo. Contenía el arca del pacto, cubierta por los querubines de oro, que representaban la presencia de Dios. La mayor parte del templo fue construida con piedra tallada, revestida con madera de cedro, importada de Tiro. El interior estaba completamente recubierto de oro puro. Los utensilios de oro incluían cálices, tenedores y otros elementos necesarios para el servicio del templo. Se utilizó bronce para los utensilios y muebles del templo, una fuente circular de gran tamaño sostenida por 12 bueyes de bronce, usada para la purificación de los sacerdotes, y 10 lavamanos de bronce para lavar las ofrendas. Las paredes estaban talladas con imágenes de querubines, palmas y flores abiertas. Había 2 columnas de bronce en la entrada del templo llamadas Jaquín y Boaz. Cuando se terminó la construcción, Salomón reunió a todo Israel en una ceremonia solemne para la dedicación. En su oración de dedicación, Salomón se puso de pie ante el altar, extendiendo sus manos al cielo y oró. En su oración, reconoció la soberanía de Dios, pidió perdón para el pueblo en caso de que pecaran y clamó para que Dios escuchara las oraciones que se hicieran en el templo. El Arca del Pacto
fue llevada al lugar santísimo por los sacerdotes y levitas, mientras el pueblo celebraba con sacrificios y música. Se ofrecieron 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. El pueblo se reunió durante 14 días con gran gozo, regocijándose en la bondad y fidelidad de Dios. Cuando los sacerdotes colocaron el arca en su lugar, una nube llenó el templo, simbolizando la presencia de Dios. Esta nube era tan intensa que los sacerdotes no pudieron continuar con sus tareas. Después de la dedicación, Dios se le apareció a Salomón en sus sueños y le dijo que había oído su oración. Confirmó que había elegido el templo como lugar para su presencia, pero también le advirtió que la obediencia era necesaria para que su bendición permaneciera. El templo era un símbolo de la relación entre Dios e Israel, un lugar donde las personas podían buscar el perdón y la comunión con Dios. Apuntaba a Jesús como el cumplimiento del templo, quien sería la presencia de Dios entre los hombres. ¡Que Dios les bendiga! Me hubiera gustado estar cuando Salomón dedicó el templo. Él oró y le pidió a Dios que siempre escuchara las oraciones de su pueblo, incluso si estaba lejos de casa. Como nosotros, que estamos lejos de casa y que podemos orar desde donde estemos, y Él nos escucha. Sí, porque su promesa sigue vigente. Siempre y cuando su pueblo se humille y lo busque de todo corazón, Él perdonará sus pecados y les ayudará. El templo era un símbolo de la presencia de Dios, de su santidad, adoración y reconciliación que un hombre puede tener con su Padre Celestial. Ahora nosotros no necesitamos un templo de oro para encontrarnos con Dios. Nuestro cuerpo es su templo y nosotros necesitamos mantenernos fieles a Él, porque aunque Salomón construyó un templo muy hermoso, al final de su vejez se apartó de Dios y hizo que el reinado se dividiera en dos partes, la parte del norte y la parte del sur. ¡Qué tristeza! Creo que es mejor continuar. Sí, hay que seguir recorriendo esta temporada para ver qué más aprendemos, porque no creo encontrar el árbol aquí. De acuerdo. Los árboles son utilizados como una metáfora que representan diversos aspectos de la vida espiritual y la relación de una persona justa porque está arraigada en la verdad y la justicia de Dios. En Salmo 1:3 se describe al justo como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Esto significa que quien confía en Dios y vive según su palabra será próspero, estable y fructífero, sin ser movido por las adversidades. En Jeremías 17:7-8 se utiliza esta imagen. Se compara al hombre que confía en Dios con un árbol que extiende sus raíces hacia el agua y no teme cuando viene el calor, porque sus hojas siempre están verdes. En la Biblia, la fertilidad y el crecimiento están estrechamente ligados a la bendición de Dios. Árboles como la vid, el olivo y la higuera son ejemplos de cómo Dios provee abundancia cuando su pueblo le obedece. La vid representa el fruto de una vida productiva y el gozo que proviene de Dios. Salmo 128:3. La higuera, símbolo de prosperidad, paz y seguridad cuando la nación vive en obediencia. Miqueas 4:4. El olivo representa la bendición y la unción de Dios, así como la continuidad de su pacto. Salmo 52:8. Sin embargo, la falta de frutos en estos árboles también se usa para representar el juicio y la desobediencia, como en Jeremías 8:13. La bendición de Dios a menudo se asocia con la imagen de árboles frondosos y fértiles. En Ezequiel 47:12 se describe un río que fluye desde el templo y hace que los árboles den fruto constantemente, lo que simboliza la provisión continua de Dios para su pueblo. La Biblia nos enseña importantes lecciones sobre la justicia, la fertilidad y la bendición. Nos recuerdan que una vida arraigada en Dios es una vida estable y fructífera, que la obediencia a su palabra
trae crecimiento y que su bendición es continua para aquellos que caminan en su verdad. Así como los árboles dependen del agua para vivir, los creyentes deben depender de Dios para recibir vida, sustento y propósito. Qué raro que Tito no nos haya contactado. ¿Crees que esté bien? Supongo que sí. A lo mejor tuvo que atender alguna situación de emergencia y más tarde se comunicará con nosotros. ¿Por qué seguiremos en la época de los reyes? ¿Crees que aquí está el árbol? No creo. Más bien yo creo que tenemos que aprender algunas cosas. ¿O algunos árboles? Según el mapa nos dirigimos al tiempo de Josías. ¿Y quién es Josías? Fue uno de los reyes más jóvenes que tuvo Israel. Tuvo que ascender al puesto con tan solo 8 años tras el asesinato de su padre. Fue recordado como uno de los reyes más piadosos y reformadores que tuvo Judá. Me gustaría conocer un poco más sobre él. ¿Buscamos su historia? Sí. Rey de Judá. Josías comenzó a reinar a los 8 años. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 31 años. Josías obedeció a Dios en todo, pues siguió fielmente el ejemplo de su antepasado David. A la edad de 16 años, el rey Josías empezó a obedecer al Dios de su antepasado David. 4 años después, comenzó a quitar los altares en los que el pueblo adoraba al dios Baal. También quitó las imágenes de la diosa Astarte, las imágenes y los ídolos que había por todo el territorio de Judá y en Jerusalén. Josías ordenó que se destruyeran todo eso hasta hacerlo polvo, y que luego esparcieran el polvo sobre las tumbas de quienes habían ofrecido sacrificios en ellos. Después mandó quemar los huesos de los sacerdotes de esos dioses, y los quemaron sobre los altares que ellos mismos habían usado para quemar incienso. Al terminar, también destruyeron esos altares. Esto mismo hizo Josías en todo Israel y Judá, y no solo en las ciudades, sino también en los poblados cercanos. Después, a los 18 años de su reinado, Josías le ordenó a Safán, hijo de Asalías, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a su secretario Joá, hijo de Joacás, que repararan el templo de Dios. Ellos fueron a ver a Hilquías, el jefe de los sacerdotes, y le entregaron el dinero que había en el templo de Dios. Ese dinero era el que los vigilantes de las entradas del templo habían recogido entre la gente de las tribus de Manasés, Efraín y Benjamín, y también entre la gente de Judá y de Jerusalén y el resto del territorio israelita. El dinero fue entregado después a los encargados de la construcción del templo para que pagaran a los carpinteros y a los constructores. Con ese mismo dinero compraron la madera y las piedras que necesitaban para las reparaciones. El templo estaba en ruinas porque todos los reyes de Judá lo habían descuidado. Los encargados de la construcción del templo eran hombres honestos, dirigidos por los siguientes ayudantes de los sacerdotes: Jaat, Abdías, Zacarías, Mesulán. Los ayudantes de los sacerdotes vigilaban el trabajo de los cargadores y dirigían a todos los obreros sin importar el trabajo que realizaran. Algunos ayudantes de los sacerdotes eran muy buenos músicos y otros eran secretarios, inspectores o vigilantes de las entradas del templo. En el momento que estaban sacando el dinero del templo, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley de Dios, que había sido dada por medio de Moisés. Entonces, Hilquías le dijo al secretario Safán: «Encontré el libro de la ley en el templo de Dios», y se lo dio. Safán le llevó el libro al rey, junto con este informe: «Tus ayudantes están haciendo todo lo que les encargaste». Juntaron el dinero que había en el templo y se lo dieron a los encargados de la construcción. Además, el sacerdote Hilquías encontró un libro y me lo entregó. Entonces Safán se lo leyó al rey, y cuando el rey escuchó lo que decía el libro de la ley, rompió su ropa en señal de tristeza. Después les dio esta orden a Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaías, el secretario Safán, y a su ayudante personal, Asaías: «Vayan a consultar a Dios para que sepamos qué debemos hacer en cuanto a lo que dice este libro. Dios debe estar furioso con nosotros, pues nuestros antepasados no obedecieron lo que está escrito ahí». Ellos fueron a ver a la profetisa Hulda, que vivía en el segundo barrio de Jerusalén. Hulda era la esposa de Salum, hijo de Ticvá y nieto de Arjas. Salum
era el encargado de cuidar la ropa del rey. Cuando la consultaron, Hulda les contestó: el rey Josías debe enterarse del desastre que el Dios de Israel va a mandar sobre este lugar y sus habitantes. Así lo dice el libro que le han leído al rey. Dios está muy enojado, pues lo han abandonado para adorar a otros dioses. Ya no los perdonará más. Pero díganle al rey que Dios ha visto su arrepentimiento y humildad y que sabe lo preocupado que está por el castigo que se anuncia en el libro. Como el rey ha prestado atención a todo eso, Dios no enviará este castigo por ahora. Dejará que el rey muera en paz y sea enterrado en la tumba de sus antepasados. Luego el pueblo recibirá el castigo que se merece. Los mensajeros fueron a contarle al rey lo que había dicho Dios por medio de la profetisa Hulda. Entonces el rey mandó a llamar a los líderes de Judá y de Jerusalén para que se reunieran en el templo con él. A la cita acudieron todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes y sus ayudantes. Toda la nación, desde el más joven hasta el más viejo, fue al templo. Allí el rey les leyó lo que decía el libro del pacto que habían encontrado. Después se puso de pie junto a una columna y se comprometió a obedecer siempre todos los mandamientos de Dios y a cumplir fielmente el pacto que estaba escrito en el libro. Luego hizo que todos los que estaban allí presentes y los que eran de Jerusalén y de la tribu de Benjamín se comprometieran a obedecer ese pacto, y ellos cumplieron el pacto del Dios de sus antepasados. Josías destruyó todos los odiosos ídolos que había en el país y les ordenó a los israelitas que adoraran solamente al Dios de Israel. Mientras Josías vivió, su pueblo obedeció al Dios de sus antepasados. ¡Qué hermosos árboles hay en este jardín! Parece que aquí todo florece. Tal vez aquí está el árbol de la vida. No creo. Hola chicos, ¿cómo están? Admirando este hermoso lugar. De acuerdo con el localizador, ustedes están en el jardín del palacio del rey Josías, donde los árboles se erigen como símbolos de una vida justa, crecimiento espiritual y de la bendición que Dios da y que disfrutan quienes siguen los caminos de Dios. Y esto fue lo que pasó durante el reinado de Josías. Hubo un avivamiento especial. Estos árboles fuertes y frondosos me recuerdan un salmo. ¿Qué dice el salmo? ¿Les parece si lo leemos? Salmo capítulo 1 del 1 al 3. Dios bendice a quienes no siguen los malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. ¿Qué diferencia hay entre un árbol plantado al lado de un río y otro que no? Un árbol plantado cerca de un río es grande, frondoso y tienen muchos frutos. Sus raíces son 3 veces más anchas que sus ramas. Las raíces funcionan como ancla para mantener el árbol derecho y estable. Alimentan el árbol porque usan los nutrientes y el agua del suelo para crecer y repararse. Además, da mucha sombra, nos da oxígeno para respirar y limpia el aire. Entonces, si vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, es como si nuestra vida estuviera plantada al lado de una corriente que no cae, se mantiene firme a pesar de las dificultades, porque nuestras ramas están unidas a Él. Podemos nutrirnos de su palabra y crecer sanos y fuertes para ser ese árbol que da fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo hace prosperar. Y no se trata de dinero, sino de la fuerza que Dios te da para enfrentar los problemas. Así es una persona. Al igual que un árbol que necesita un suelo fértil y agua para prosperar, su vida espiritual necesita estar arraigada en Dios y su palabra para que crezcan en la gracia y la verdad de Dios. Por eso hay que leer la Biblia y obedecerla todos los días, porque ella contiene palabras de sabiduría que necesitamos para enfrentar los problemas. Oigan, por cierto, hoy no hemos buscado el árbol. Hay que ir de aquel lado para ver qué encontramos. Josías celebra la Pascua. Segunda de Crónicas 35. El día 14 del mes de Abib, Josías ordenó dar inicio a la celebración de la Pascua en Jerusalén, sacrificando el Cordero de la Pascua.
A los sacerdotes los organizó de acuerdo con sus tareas y los animó para que hicieran bien su trabajo en el templo de Dios. A los ayudantes de los sacerdotes que se dedicaban a la enseñanza de la ley de Dios les ordenó lo siguiente: ya no es necesario que transporten de un lugar a otro el cofre del pacto de Dios. Póngalo en el templo que el rey Salomón construyó. De ahora en adelante trabajarán en el templo al servicio de su Dios y su pueblo Israel. Sigan las instrucciones que el rey David y su hijo Salomón nos dieron y organícense de acuerdo con sus familias y a sus turnos de trabajo. Así, un grupo de ayudantes de cada familia tendrá su oportunidad de servir en el templo. Cada grupo representará a las demás familias israelitas. Cumplan con la ceremonia de preparación y sacrifiquen el cordero de la Pascua para que así sus compatriotas tengan todo lo necesario para celebrar la fiesta, tal y como Dios lo ordenó por medio de Moisés. Entonces Josías les dio a todos los que estaban allí 30,000 animales de su propio ganado, para que celebraran la Pascua. Entre los animales iban corderos y cabritos, además de otros 3,000 novillos, que también ofreció. Al ver esto, los asistentes del rey también regalaron animales, para que el pueblo, los sacerdotes y sus ayudantes celebraran la Pascua. Además, Hilquías, Zacarías y Geliel, que eran los asistentes del rey y estaban a cargo del templo de Dios, les dieron a los sacerdotes 2,600 corderos y 300 novillos. Con Anías y sus hermanos Semanías y Natanael, así como Asabías, Jehiel y Josabad, jefes de los ayudantes de los sacerdotes, dieron 5,000 corderos y 500 novillos. Una vez que los sacerdotes estuvieron listos y sus ayudantes se organizaron por grupos, de acuerdo con las órdenes del rey, empezaron la celebración de la Pascua. Los sacerdotes sacrificaron los animales de la Pascua y rociaron el altar con la sangre. Los ayudantes les quitaron la piel a los animales y les sacaron la grasa para darle a cada familia la parte que le correspondía quemar ante Dios. Luego asaron los animales para la fiesta y el resto de las ofrendas de Dios. Las cocinaron en ollas, calderos y sartenes. Todo esto lo repartieron entre la gente del pueblo y así cumplieron con lo que había ordenado Moisés. Los ayudantes de los sacerdotes no solo tuvieron que cocinar su propia parte, sino también la que les tocó a aquellos que estuvieron muy ocupados como para hacerlo por sí mismos. Los sacerdotes, por ejemplo, estuvieron ocupados hasta el anochecer, presentando la grasa y las ofrendas que fueron quemadas. Los cantores estuvieron ocupados siguiendo las indicaciones que habían dejado David, Asaf, Emán y Jedutum. El profeta del rey y los encargados de vigilar las entradas del templo tampoco pudieron dejar su puesto. Así como organizaron todo lo que se necesitó para celebrar la Pascua y para quemar sobre el altar las ofrendas presentadas a Dios, todo se hizo según las instrucciones del rey Josías. Durante 7 días, los israelitas celebraron la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Como Josías cumplió 18 años de gobernar, tanto él como los sacerdotes y el pueblo celebraron la Pascua en Jerusalén. Nunca se había festejado la Pascua de esta manera, ni en la época en que gobernó el profeta Samuel, ni en la época de los reyes que gobernaron Israel antes de Josías. La vid es una planta trepadora de la familia de las vitáceas que produce frutos en forma de baya, las uvas. Las vides se caracterizan por tener un tronco retorcido y leñoso, además de ramas flexibles y nudosas. Los sarmientos son las ramas flexibles y nudosas que crecen a partir de los brazos. En ellas brotarán las hojas de la vid y los pámpanos son los nuevos brotes verdes que cada temporada surgen en los sarmientos y acogen nuevas hojas, además de los frutos. La vid tiene de vida unos 50 años y puede llegar a tardar hasta 4 años en dar sus frutos. La vid es la planta de la que surgirán las uvas, mientras que la viña o viñedo hace referencia al conjunto de las vides que se encuentra en un terreno concreto, es decir, a toda la plantación en sí misma. Por otro lado está la parra, que es una vid que se poda para que crezca de forma arbustiva y no alcance gran tamaño como suele hacer las vides. Así son más productivas. La vid y su fruto. Las uvas son símbolo de prosperidad, bendición y fructificación. El vino, producto de la uva, representa el gozo, la celebración y la bendición. El vino está asociado con los tiempos de prosperidad, bendición, paz y alegría dados por Dios.
El disfrute del fruto de la vid era señal de la abundancia y conexión del gozo de las bendiciones que Dios proveía, pero también la vid y la viña son utilizadas como metáfora de Israel, en donde Dios plantó a Israel como su viña, cuidándola y protegiéndola, esperando que produzca frutos justos y fieles. En Jeremías 2:21 encontramos esta descripción. Yo los he cuidado como se cuida al mejor viñedo. Sus antepasados me obedecieron, pero ustedes son tan rebeldes que son como un viñedo, que solo produce uvas podridas. Les aseguro que esto es así. Dios plantó una vid escogida, pura y fiel, pero que con el tiempo se degeneró en una planta salvaje. Esto simboliza el deterioro espiritual de Israel debido a su desobediencia. Cuando la vid o la viña no da buen fruto, se convierte en símbolo de juicio. Dios espera que su pueblo produzca buenos frutos espirituales. En el Nuevo Testamento es símbolo de permanencia y unión. Además, utiliza esta imagen para hablar de la relación que sus seguidores deben tener con Él. En Juan 15:1-8, Jesús se llama a sí mismo la vid verdadera y sus discípulos son los pámpanos o ramas. Este pasaje enseña que los creyentes deben estar conectados a Cristo, la vid, para dar frutos espirituales. Jesús enfatiza que sin mí nada podéis hacer. Juan 15:5, destacando la dependencia total de los cristianos en Cristo para su crecimiento espiritual y la vida fructífera. Veo en mi localizador que ya llegaron del otro lado del palacio. ¿Encontraron algo que les haya llamado la atención? Hay muchos árboles, algunos son cedros. Seguramente sí, porque como recordarán, el cedro simboliza la fuerza, la permanencia y la justicia. Esto es algo que estaba buscando Josías en su reinado. ¿Cómo que los árboles representan la justicia? La Biblia en la mayoría de los casos en los árboles representan al creyente, que como lo es el cedro, que crece y se extiende hacia el cielo, así también los justos que están firmes y extienden su vida hacia Dios. ¿Qué otros árboles encontraron? Olivos e higueras, creo. El olivo y la higuera representan bendición, fertilidad y abundancia, que tienen una vida justa. ¿Qué significa una vida justa? Yo sé, es vivir de acuerdo a la palabra de Dios, haciendo lo bueno, lo correcto, tratando a las personas con compasión y misericordia. Vaya, estoy sorprendido de cuánto están aprendiendo. Los árboles nos recuerdan que debemos estar enraizados en la palabra de Dios para estar fuertes y firmes como el cedro, el olivo y la higuera, que la bendición y la fertilidad se trata de vivir obedeciendo la palabra de Dios. Solo así pueden crecer y dar mucho fruto permaneciendo unidos a Él. Aunque este es un lugar hermoso, aquí no creo que encontraremos el árbol de la vida. ¿Y si el árbol ya no existe? Trata de tener presente lo que hoy recordaron y aprendieron, porque seguramente vienen tiempos difíciles. ¿Por qué dices eso? ¿Qué sabes tú que nosotros no sabemos? No te adelantes al tiempo. Les voy a dar el mapa para que puedan continuar su viaje. Antes de irnos, quiero comer algunos higos y llevarme algunas aceitunas. ¿Quieres ir conmigo, Isabela? Sí. Bueno, amiguitos, mientras ellos regresan, los dejo con Lucky, para que les entregue los acertijos e investiguen la temporada a la que llegarán Ezequiel e Isabela. ¡Nos vemos pronto! Hola amiguitos, qué bueno que están en este su sexto programa de En Busca del Árbol. Y como ya saben, yo soy Lucky la zarigüeya y ha llegado el momento de entregarles el mapa con los acertijos que les ayudarán a saber cuál es la próxima parada. ¿Están listos? ¡Pues comencemos! Acertijo número 1. Fui hijo del rey más sabio, pero mi orgullo hizo que 10 de las 12 tribus de Israel se separaran de mí. Solo me quedé con Judá y Benjamín. ¿Quién soy? ¡Correcto! ¡Roboam! Acertijo número 2. Cuando los enemigos rodearon a Judá para destruirla, a mi Dios busqué y me respondió. Mi ejército solo tuvo que cantar, porque Dios peleó por nosotros y la victoria nos dio. ¿Quién soy?
¡Correcto! ¡Josafat! Acertijo número 3. De muerte enfermé, pero a mi Dios clamé, y 15 años me concedió de vida, para su promesa confirmar de manera sobrenatural. La sombra del sol retrocedió. ¿Quién soy? ¡Correcto! Ezequías. Acertijo número 4. Mi padre ídolos adoró, pero yo decidí servir solo a Dios. Por ello el templo restauré y el pueblo de Judá animé a Dios obedecer. ¿Quién soy? ¡Correcto! ¡Asa! Acertijo número 5. Fui rey de Judá y en mi reinado paz hubo porque a Dios busqué con todo mi corazón y de mi nación la idolatría eliminé. ¿Quién soy? ¡Correcto! ¡Uzías! Acertijo número 6. Aunque mi abuelo y mi padre fueron malvados, yo decidí a Dios seguir. Purifiqué el templo y al pueblo guié a adorar a Dios otra vez. ¿Quién soy? ¡Correcto! ¡Joás! Estos 2 acertijos te diré, pero la respuesta no te daré. Solo la cita te escribiré para que tú investigues a dónde llegarán los exploradores. Así que continuamos. Acertijo número 7. Un valle lleno de huesos secos Dios me mostró, y a los huesos me ordenó que les profetizara, sin imaginar que ellos un ejército levantarían, porque vida cobrarían. ¿Quién soy? Acertijo número 8. Llevado fui a Babilonia, y Dios sabiduría me dio para sueños interpretar, por lo que al servicio del rey invasor quedé. Al fuego, a las intrigas y al pozo de los leones sobreviví. ¿Quién soy? Amiguitos, nos vemos la próxima semana. No olviden ver todas las citas y encontrar las respuestas. Así que nos vemos la próxima. ¡Adiós! El día de hoy tampoco encontraron el árbol que están buscando. Sin embargo, los chicos aprendieron que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y por eso las personas deben vivir bajo su sombra, porque serán como árboles que crecen, que prosperan y que se mantienen firmes en la fe. Y esto les permite avanzar y hablar a otros del amor de Dios, de su bondad, de su justicia y de su protección constante. Dios nos llama a ti y a mí a vivir vidas enraizadas en su palabra, en su amor y en su fidelidad, para que a su debido tiempo demos el fruto que honre su nombre, como los árboles que estaban en el jardín de Josías. Así que tú, como Ezequiel, no te desanimes, continúa con la lectura de la palabra, prosigue y encontrarás la guía y la dirección que necesitas. Nos vemos la siguiente semana. Si eres adulto, recuerda, no te vayas porque viene la sección para ti que eres grande. Nos vemos, adiós. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta sección para ti que eres grande. Hoy vamos a abordar a uno de los héroes que son mi favorito. Cuando yo era niño, mi mamá me regaló una Biblia y el primer personaje que impactó mi vida fue ni más ni menos que el rey Josías. Fue una cosa extraordinaria encontrar a un niño rey que llevó a toda una nación a una reconciliación, un avivamiento, una revolución espiritual. Así es que para mí abordar este tema con ustedes que son papás es literalmente extraordinario. Estamos viendo el proceso de los reyes y nos hemos detenido un poco en esta parte de la gloria de Dios en el templo de Salomón. Una gloria extraordinaria, un momento sublime. Pero ha pasado el tiempo
y ese templo está quedando lentamente en el olvido, y ya no hablar de la gloria de Dios parece que ya no se manifiesta. Y de repente Josías, este niño que sube al trono, se convierte en rey, descubre la ley de Dios y comienza una revolución. ¿Saben que cuando yo tenía 6 años leí esta historia y en mi mente yo soñaba y decía, cuando yo sea adulto yo voy a ser como Josías? Voy a ser un niño que haga que la gente busque a Dios con todo su corazón. Así es que este día quiero reflexionar sobre algunas cosas importantes en tu vida. Y hoy quiero hablar acerca de los cambios profundos. Los cambios profundos que cambian una familia, una persona, una vida. Lo he visto cientos de veces. Al alcohólico, al adicto, venir a Dios con lágrimas y en un instante dejar el adulterio, el amante y regresar con la familia y ser transformados. ¿Y no es acaso eso lo que buscamos? Por años me pregunté esto. ¿Qué logra ese cambio? Y la respuesta a mi vida fue esta: la presencia de Dios. Esa presencia en el templo de Salomón, eso que Josías encontró que es la presencia de Dios, es lo que cambia el corazón más duro. Por eso esta semana tengo un reto para ti que es papá. ¿Cómo le hacemos para exponer a nuestra familia a la presencia de Dios? Escucha esto. Yo no puedo cambiar la vida de nadie, ni siquiera mi propia vida. Lo único que puedo hacer es dejar que Dios me cambie a mí. Si yo no puedo cambiar mi propia vida, menos la de los demás. Pero hay algo que sí puede cambiar, y es la presencia de Dios. La pregunta es, ¿cómo me expongo a la presencia de Dios? Y la respuesta es esta. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta sección para ti que eres grande. Hoy vamos a abordar a uno de los héroes que son mi favorito. Cuando yo era niño, mi mamá me regaló una Biblia y el primer personaje que impactó mi vida fue ni más ni menos que el rey Josías. Fue una cosa extraordinaria encontrar a un niño rey que llevó a toda una nación a una reconciliación, un avivamiento, una revolución espiritual. Así es que para mí abordar este tema con ustedes que son papás es literalmente extraordinario. Estamos viendo el proceso de los reyes y nos hemos detenido un poco en esta parte de la gloria de Dios en el templo de Salomón. Una gloria extraordinaria, un momento sublime. Pero ha pasado el tiempo y ese templo está quedando lentamente en el olvido, y ya no hablar de la gloria de Dios parece que ya no se manifiesta. Y de repente Josías, este niño que sube al trono, se convierte en rey, descubre la ley de Dios y comienza una revolución. ¿Saben que cuando yo tenía 6 años leí esta historia y en mi mente yo soñaba y decía, cuando yo sea adulto yo voy a ser como Josías? Voy a ser un niño que haga que la gente busque a Dios con todo su corazón. Así es que este día quiero reflexionar sobre algunas cosas importantes en tu vida. Y hoy quiero hablar acerca de los cambios profundos. Los cambios profundos que cambian una familia, una persona, una vida. Lo he visto cientos de veces. Al alcohólico, al adicto, venir a Dios con lágrimas y en un instante dejar el adulterio, el amante y regresar con la familia y ser transformados. ¿Y no es acaso eso lo que buscamos? Por años me pregunté esto. ¿Qué logra ese cambio? Y la respuesta a mi vida fue esta: la presencia de Dios. Esa presencia en el templo de Salomón, eso que Josías encontró que es la presencia de Dios, es lo que cambia el corazón más duro. Por eso esta semana tengo un reto para ti que es papá. ¿Cómo le hacemos para exponer a nuestra familia a la presencia de Dios? Escucha esto. Yo no puedo cambiar la vida de nadie, ni siquiera mi propia vida. Lo único que puedo hacer es dejar que Dios me cambie a mí. Si yo no puedo cambiar mi propia vida, menos la de los demás. Pero hay algo que sí puede cambiar, y es la presencia de Dios. La pregunta es, ¿cómo me expongo a la presencia de Dios? Y la respuesta es esta.
Hola, bienvenido a esta sección para ti que eres grande. Soy el pastor Armando Rodríguez y el día de hoy me siento muy contento porque vamos a meditar y reflexionar acerca de lo que el árbol de la vid representa, principalmente en la cultura de Israel, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y sabemos que en el Nuevo Testamento también hay una simbología padrísima, pero llegaremos más adelante a eso. Primero vamos a ver qué sucedió con el pueblo de Israel y por qué Dios lo compara con este árbol. En Isaías capítulo 5, la Biblia dice que Dios le dio por profecía al pueblo de Israel una enseñanza basada en el árbol de la vid. Recordemos que Dios utilizaba analogías en base a animales, en base a prácticas que hacían como la pesca, la agricultura o la alfarería, o también a veces utilizaba animales para mostrar un poquito, comparar lo que era el amor de Dios o algunas actitudes. En el caso del árbol de la vid, Dios habla que el pueblo de Israel representaba una vid que Dios plantó, que Dios preparó, labró la tierra y que Dios esperó a que diera una buena semilla. Sin embargo, ese árbol no dio semilla y Dios tuvo que tratar con ese árbol para que volviera a salir un fruto nuevo. Y bueno, sabemos que Israel mucho tiempo se alejó de Dios, no siguieron los mandamientos y Dios tuvo un trato con él, pero su amor y su misericordia siempre estuvo presente para que en su tiempo ellos pudieran conocer lo que era el Espíritu de Dios y cómo podrían ellos recibir el Espíritu y como dice la palabra, como fuentes de agua que saltan para vida eterna. Y así el Espíritu Santo obraría en ellos grandes prodigios, grandes señales, cosas maravillosas que no solamente sería para los judíos, sino sería para toda nación, para toda carne. La Biblia nos enseña en el Salmo número 1 que el varón que teme a Dios y que se deleita en los mandamientos de Dios es como un árbol plantado junto a esas corrientes de agua, de lo que te hablaba, del Espíritu Santo. Da su fruto a su tiempo. Y esta palabra es clave porque la vid es un árbol que da muchísimas frutas de uva. Y tú puedes ver un racimo grandísimo y cuántas uvas y es deleitoso. Habla de abundancia. También habla de gozo porque el jugo de la uva sirve para, en Mediterráneo, en culturas de Mediterráneo como Israel, pues para celebraciones especiales. Los reyes tomaban el jugo de la vid. Y también vemos que el Señor, cuando dio la primera bendición al primer ser humano, Adán y a Eva, los bendijo con una bendición muy especial. Les dijo, sean fructíferos y multiplíquense. ¿Por qué les dijo esto? Parece que es lo mismo fructificar y multiplicar. Multiplicar habla de ser prolíferos, de tener mucha descendencia. Dios quería que los primeros seres humanos tuvieran hijos aquí en la tierra. Pero al hablar de fructífero, una persona no da frutos físicamente, no solamente los árboles, ¿verdad? Pero les estaba diciendo que Dios había puesto algo en ellos, un depósito especial de parte del Espíritu de Dios para que ellos dieran un fruto en su tiempo. Un fruto de amabilidad, un fruto de amor entre ellos, un fruto de gozo, de paz. Y eso fue en el inicio. Sin embargo, por causa del pecado, pues sabemos que todo se fue cayendo, se fue desmoronando, entraron otro tipo de frutos, que es el fruto de la carne. Y al final de cuentas, pues uno tiene que morir a sí mismo, a las obras de la carne, a los propios placeres, como dijo el Señor. Cada quien que quiera seguir al Señor, tome su cruz y sígalo. Y cuando morimos a nuestra carne, le damos espacio al Espíritu Santo de que obre algo en nosotros cuando hemos nacido de nuevo. Entonces, Dios empieza a manifestar su propio fruto, el fruto del Espíritu de Dios, el amor, gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Y al hablar de las uvas, sabemos que habla de abundancia. El pueblo de Israel, cuando envió los espías, trajeron unos racimos grandísimos y representaba la gran abundancia que la tierra prometida tenía para ellos. De la misma manera, Dios dice que quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Sin embargo, la gente hoy en día confunde la abundancia con cosas materiales, una casa grande, el auto último modelo, el celular de moda, pero la abundancia no es eso solamente. La tercera carta de Juan en el versículo 2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, por supuesto, y que tengas salud. Eso también es prosperidad. ¿Cómo prospera tu alma? No vivir en temor, no vivir en ansiedad, no vivir en orgullo o en ansiedades o en esos falta de perdón, en esa angustia y ese dolor que genera vivir bajo la falta del perdón. Bueno, ¿cómo obtenemos esta abundancia que Dios tiene para nosotros? Bueno, cuando nosotros le damos al Señor el control de nuestra vida, cuando le entregamos nuestro corazón, Dios promete darnos de lo que Él tiene, de su abundancia. Cosas que no son materiales,
pero que son eternas, disponibles para ti, disponibles para tus generaciones. Y yo quiero invitarte que leas el Salmo 112. Vas a ver que las abundancias de las bendiciones no son solamente en lo material, sino vas a ver que también habla de justicia, habla de bendición para tus hijos, los hijos de tus hijos, todas tus generaciones. Habla de que te va a quitar el temor cuando recibas una noticia, porque tu descanso estará en Dios. Él va a ser tu seguridad. Léelo, Salmo 112. Te bendigo y que Dios guíe tu vida para que tú compartas con tus hijos lo que Dios quiere que fructifiquemos delante de Él. Bendiciones.